Buenas noches, ¿qué tal, alumnas que están ingresando? Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Bien, profe, ¿y vos? ¿Todo bien también? Gracias a Dios, todo bien. ¿Me escuchan bien? Yo les escucho bajito. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Me alegro. ¿Qué tal les fue en el examen de economía? a mí bien, profe. Bien, qué gusto, me alegro entonces. Hoy vamos a estar ya iniciando con un nuevo capítulo que va a ser la unidad 4 de nuestro contenido programático y es la teoría del consumidor. Entonces, mientras que se van ingresando los compañeros a la clase, vamos a estar ya también nosotros iniciando nuestra clase del día de hoy, ya que tenemos corto tiempo con nuestro sistema de Zoom. Entonces, voy a iniciar compartiendo y se van a ir agregando los compañeros a medida que van ingresando. Ahí pueden ver la pantalla compartida. Sí, Sí. Bueno, como les mencioné, la unidad que vamos a estar desarrollando hoy es la unidad 4, teoría del consumidor, y esta unidad ya prácticamente se profundiza en microeconomía, porque la teoría del consumidor es una parte ya también de microeconomía, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es darles una pincelada de lo que serían los conceptos generales de la teoría del consumidor y también eh, algunas teorías que se han escrito sobre las conductas propiamente de los consumidores. ¿Qué es la teoría del consumidor? La teoría del consumidor es una perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y sus necesidades, ¿verdad? Como les mencioné, ¿verdad? La teoría del consumidor forma parte de la microeconomía, que es una rama de la economía que ya habíamos nosotros mencionado en el capítulo 1, que estudia el comportamiento de los consumidores y de los productores con el objeto de comprender mejor el funcionamiento del sistema económico. Ese sería el concepto de microeconomía. Y dentro de la rama de microeconomía se encuentra el estudio tanto de la teoría del consumidor y la teoría del productor. En este momento nosotros nos abocamos a estudiar la teoría del consumidor. Y justamente se encarga del estudio del comportamiento de estos agentes económicos que serían los consumidores, ¿verdad? En su carácter de demandante de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Y qué es o quiénes son los consumidores? Y los consumidores, dice el concepto, es un agente económico que demanda y disfruta de bienes y servicios económicos para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? En economía, un consumidor es la persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor, el oferente, ¿verdad? O proveedor de los bienes y servicios, ¿verdad? Y este consumidor disfruta adquiriendo los bienes y servicios
porque justamente satisface sus necesidades, que pueden ser las necesidades primarias, como habíamos dicho, ¿verdad? Que son necesarias para su subsistencia, o también aquellas necesidades que cubren más bien sus gustos, ¿verdad? En este punto nosotros vamos a considerar a consumidores a aquellos que son las personas a quienes el marketing dirige sus acciones para orientar e incitar la compra. No se consideran consumidores a aquellos que adquieren bienes y servicios para incorporarlos a un proceso ya sea productivo o a una actividad comercial, ¿verdad? A las empresas en este punto no le vamos a considerar consumidores por más de que son también consumidores, pero consumen para elaborar el producto más bien antes que para que sea un bien final para ellos, ¿verdad? La conducta de los consumidores. La conducta del consumidor puede ser definida como los procesos de toma de decisiones y las actividades físicas implicadas en la evaluación, adquisición, uso o disposición de bienes y servicios. El consumidor tiene una conducta que puede estar definida ya sea por decisión personal, de repente por gustos. Su conducta es estudiada desde hace muchísimo tiempo para ver cuáles son los factores que afectan directamente a la compra o a la adquisición de bienes y servicios. En otro apartado también menciona que la conducta de los consumidores es la interacción dinámica entre el afecto, la cognición, la conducta y las circunstancias externas por las que los seres humanos se conducen o conducen los aspectos de intercambio en sus vidas, ¿verdad? Hay varios factores que interfieren en la conducta de los consumidores. La conducta del consumidor implica las actividades, ya sean físicas, mentales y emocionales, que la gente efectúa cuando selecciona la compra y dispone los productos y servicios que sean tanto para satisfacer sus necesidades como sus deseos, como les expliqué, ¿verdad? Anteriormente. La conducta del consumidor implica una secuencia de decisiones y actitudes que están centradas en la toma de decisiones sobre si consumir o ahorrar, sobre las categorías de bienes y servicios a consumir, sobre las marcas a consumir, sobre la conducta de compra y el shopping, y sobre cómo los productos van a ser usados y eliminados, ¿verdad? Todo esto forma parte de la conducta del consumidor. Y el aspecto central que considera esta teoría es que el consumidor tiene una supuesta racionalidad en su conducta, ¿verdad? Esta supuesta racionalidad luego vamos a estar explicando a qué se refiere, ¿verdad? Y también esto es muy importante. Se ha demostrado, según estudios, que los sujetos tienden a preferir resultados inmediatos en lugar de retrasar la gratificación, aunque ésta sea mayor a largo plazo. Esto implica que de no mediar otros factores, es probable una conducta de gasto que una conducta de ahorro. O sea, es más probable que el consumidor, que el individuo gaste su renta, su ingreso a corto plazo antes que tener una conducta de ahorro. Y por ello, la conducta de compra es el elemento más importante a estudiar porque determina los patrones económicos de la sociedad actual. Anteriormente, nosotros si tomamos como ejemplo nuestro país, éramos menos propensos a endeudarnos, ¿verdad? El paraguayo en tiempos pasados solamente consumía aquello que producía, o sea que
su ganancia diaria era lo que consumía. Hoy día, con las facilidades de las ofertas de préstamos, muchas veces se toma la decisión de adquirir inmediatamente ya ciertos bienes, especialmente, por ejemplo, la casa propia, el auto, y para tener un resultado de gusto o de necesidad cubierta inmediatamente, ¿verdad? Aunque eso implique un mayor endeudamiento, un mayor gasto, sin embargo, la decisión o la conducta del consumidor tiende más, como dice este estudio, a preferir aquellos resultados inmediatos antes que ahorrar para comprarse en un futuro aquellos bienes y servicios que de repente pueden esperar un poco más, ¿verdad? Eh, por esa razón, muchas veces el estudio se, se dedica más a aquella conducta de compra antes que a la conducta de ahorro. Según las preferencias del consumidor, en la teoría del consumidor se asume que las preferencias del individuo guardan los elementos siguientes. Primeramente, según este supuesto, ¿verdad? Que los bienes que puede adquirir el consumidor son comparables entre sí. Esto significa que todo aquel bien o todos aquellos bienes que pueden adquirir los consumidores pueden ser comparados entre sí. De repente, uno puede decidir si quiere comprar una cierta marca de calzado deportivo u otro jean, puede comparar y ver cuál de repente cubre más su necesidad o su gusto. Entonces, eh, un elemento que el consumidor tiene a su favor es que los bienes que puede adquirir son comparables entre sí. Otro punto es que las preferencias del consumidor son transitivas. ¿Qué significa esto, verdad? Que de repente si en un cierto momento prefiere una cesta o un grupo de productos o servicios que vamos a llamarles A, antes que otro conjunto de productos a quienes vamos a llamarles B, entonces siempre va a preferir adquirir toda vez que pueda, si su límite de ingreso le da la posibilidad de adquirir la cesta de consumo A, va a preferir a la cesta de consumo B. Pero en otro momento, si su capacidad económica no le permite adquirir A, pero tiene la opción de elegir entre B y C y prefiere B antes que C, entonces cuando tenga la opción de elegir entre A y C, siempre va a preferir A. Esto es el concepto de que la preferencia del consumidor es transitiva y que la utilidad marginal es decreciente. ¿Qué significa utilidad marginal decreciente? Que el primer bien que adquirimos en el mes o en el día, supongamos el ejemplo siempre del agua, ¿verdad? Cuando tenemos mucha sed, el primer vaso de agua nos brinda una satisfacción o una utilidad muy alta. El segundo vaso de agua también nos brinda una utilidad, pero es menor al primer vaso de agua que era necesaria para saciar nuestra sed, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la utilidad marginal de todo bien es decreciente, porque si tenemos una camisa que es necesaria para vestirnos, nuestra primera camisa nos brinda una utilidad alta. La segunda camisa también nos brinda una utilidad alta, la tercera probablemente también, pero cuando lleguemos ya a la 10ª camisa, ¿verdad? Probablemente su utilidad va a ser menor ya que las primeras, porque las primeras nos cubrían la necesidad básica de vestirnos y después las otras ya probablemente es por gusto, porque el color preferimos, no tenemos ese color, entonces nos va brindando siempre una utilidad
a medida que adquirimos los bienes y servicios, pero va siendo menor a aquel primero que adquirimos en su momento, ¿verdad? Esto también sería un elemento sobre las preferencias del consumidor. Y de acuerdo a esta teoría, las personas como agente consumidor se establecen un orden en los bienes a elegir para su consumo, lo cual marca su preferencia, ¿verdad? También, según esta teoría, nosotros, los consumidores, establecemos cierto orden a los bienes que adquirimos. De repente, nos satisface mucho más tomar un vaso de jugo que un vaso de gaseosa o un vaso de agua, pero como preferimos un vaso de jugo, no tenemos un vaso de jugo, preferimos siguiente el vaso de gaseosa. Y si no tenemos ni jugo ni gaseosa, preferimos o optamos por el vaso de agua, ¿verdad? Entonces, según esta teoría, tenemos un orden para elegir los bienes. La preferencia revelada es una teoría que muestra que cualquier consumidor que sea coherente en el sentido económico se comportará como si estuviera maximizando su utilidad. ¿Y cuál es la coherencia de la que habla en esta teoría? Como mencionamos en la preferencia anterior, ¿verdad? Que un individuo, un sujeto, un consumidor, una vez que prefiere un cierto bien o servicio para una cesta de consumo, vamos a llamarle A, cuando también puede comprar de repente la B, pero revela una preferencia por la A frente a la B, entonces va a adquirir siempre la A toda vez que tenga la capacidad de comprar, ¿verdad? Pero si suponemos que más tarde varían los precios o su ingreso, ¿verdad? Y como consecuencia ya no podría o ya no puede comprar la cesta de consumo A, entonces va a elegir la B cuando de repente incluso tiene la opción de una C, pero revela una preferencia por la cesta de consumo B. Entonces, cuando tenga la opción, como mencionamos, de la A contra la C, opta por la A, ¿verdad? Entonces, esta es la teoría de la preferencia revelada, que una vez que revela el consumidor su preferencia, esta va a actuar de manera coherente siempre para maximizar su utilidad, porque en principio ya mencionó su preferencia por la cesta de consumo A, que es la que realmente maximiza su utilidad, pero tenemos que tener en cuenta también que existe un límite presupuestario o una restricción presupuestaria, como ya habíamos visto nosotros en el capítulo 3, ¿verdad? Siguiendo, existe una condición para maximización de utilidad que está sujeto a una restricción presupuestaria. En esta condición menciona que la utilidad marginal de dos bienes, ¿verdad? Puede ser la X e y el precio de X e Y, tienen que ser iguales para que puedan maximizar su utilidad. Esto es una ecuación matemática que una vez que probablemente en microeconomía se vaya dando ejercicios sobre la maximización de la utilidad del consumidor, vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Pero en principio es interesante que ustedes ya vayan teniendo esta condición de maximización de utilidad. El consumidor maximiza la utilidad eligiendo la cesta de consumo que satisface la restricción presupuestaria en la que el cociente de la utilidad entre la utilidad marginal y el precio es el mismo para todos los bienes. Esta sería la condición de maximización. La utilidad marginal, como les había dicho ya anteriormente, ¿verdad? El primer bien nos rinde una utilidad total, ¿verdad? El segundo bien también nos rinde una utilidad total. Probablemente a medida que vayamos adquiriendo los bienes, nuestra utilidad total vaya también aumentando. Pero nuestra utilidad marginal en base al primer bien
va disminuyendo. Esto no quiere decir que la utilidad marginal sea negativa. Es positiva, pero va disminuyendo a medida que vamos adquiriendo mayores bienes. O sea, la utilidad total siempre es positiva, pero la utilidad marginal en comparación con los primeros va disminuyendo. Para maximizar la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, como mencionamos recién, el cociente de las utilidades marginales de cualquier par de bienes debe ser igual a su relación de precios. La variación de todos los precios y la renta en la misma proporción no altera las demandas de todos los bienes por parte del consumidor. ¿Qué significa esto? Que si de repente tenemos dos bienes y servicios en el mercado o nosotros adquirimos como consumidor dos pares de bienes y servicios, supongamos camisas y pantalones, ¿verdad? Las camisas, cada camisa y cada pantalón cuesta $5. Si compramos dos camisas y dos pantalones a la semana porque nuestra restricción presupuestaria o nuestro ingreso es de $20 mensuales y solamente nos da para comprar dos camisas y dos pantalones porque es nuestro deseo, nuestro gusto, ¿verdad? Entonces, si sube el precio de estos bienes y servicios que estamos nombrando, que estamos poniendo de ejemplo, camisas y pantalones a $10 cada uno, pero en la misma proporción aumenta también nuestro ingreso. Entonces, en vez de ganar $20 mensuales, ya ganamos $40 mensuales. Entonces, no tendría el porqué de variar o alterarse la demanda de estos bienes. Esto es lo que menciona en este párrafo. La variación de todos los precios y también de la renta en la misma proporción no altera o no debería de alterar las demandas de todos los bienes por parte del consumidor. Supongamos que en el mercado, ¿verdad? Aumenta el precio de todos los productos en un 10%, pero a la par también aumenta nuestro ingreso en un 10%, no tendría el porqué de variar nuestro consumo normal. La utilidad marginal de un bien es el aumento de la utilidad total que reporta el consumo de una unidad adicional de ese bien, ¿verdad? La utilidad marginal es un aumento de la utilidad total, pero se mide a partir del aumento de una unidad adicional de ese bien, ¿verdad? Por eso es que normalmente va disminuyendo a medida que vamos adquiriendo mayor bien o mayor de ese mismo bien. O sea, no es que de repente adquirimos hoy una camisa, mañana un pantalón y vamos a tener una utilidad marginal entre la camisa y el pantalón. No, es la utilidad marginal sobre ese mismo bien. Un consumidor obtiene una utilidad marginal decreciente de un bien si cada unidad adicional que consume eleva la utilidad total, pero en una unidad menor que la anterior, ¿verdad? Esto sería la utilidad marginal. Otro punto que vamos a estar viendo es la curva de la indiferencia. Curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Nos muestra el conjunto de cestas de consumo en las que es indiferente el consumidor, ¿verdad? Es decir, todas las cestas de consumo de la curva de indiferencia le reportan el mismo nivel de utilidad. Si a nosotros como consumidores nos gusta tanto la manzana como la pera, nos da igual consumir 2 manzanas y 2 peras, o una manzana y 3 peras, o una pera y 3 manzanas, esas cantidades y esos conjuntos de consumo vienen a ser nuestras cestas de consumo en las que nosotros somos indiferentes. Pero de repente, si nos gusta más cantidad de manzanas y de repente tenemos la posibilidad solamente de adquirir peras, entonces nuestra curva de indiferencia
no va a ser la misma porque la curva de diferencia es todo el conjunto de cestas en donde a nosotros como consumidores nos es indiferente el consumo, o sea que nos reportan el mismo nivel de utilidad. Y la curva de indiferencia tiene esta forma, acá les voy a mostrar. Esta sería una curva de indiferencia, ¿verdad? Y estos puntos que vemos aquí vienen a ser el conjunto de cestas, en este caso de entretenimiento y alimentos, ¿verdad? A este consumidor le reporta la misma utilidad consumir este conjunto de cestas de alimento y entretenimientos que este otro punto, que sería la A, o este otro punto. Cualquiera de estas combinaciones al consumidor le reporta la misma utilidad, ¿verdad? Y está definida por la letra U, y en este caso sería U sub 1 porque tenemos otra curva de indiferencia más arriba. Esta segunda curva de indiferencia tiene un punto, una combinación de consumo que está definida por la letra D. Esta letra D es más preferible para el consumidor que cualquier otro punto que está sobre la curva de indiferencia número 1. Porque aquí puede adquirir tanto mayor cantidad de entretenimientos que de alimentos, una mayor cantidad de conjunto o combinación de estos dos bienes a los cuales este consumidor que estamos viendo le interesa adquirir. Entonces, cualquier curva de utilidad que esté más alta es preferible al consumidor que una que está más baja o a la izquierda, ¿verdad? Esto sería una curva de indiferencia. Pero en la curva de indiferencia es solamente lo que a nosotros como consumidores nos reporta una utilidad, ¿verdad? Nos gustaría adquirir. Pero ese nos gustaría adquirir está limitado por nuestro ingreso, que habíamos ya visto nosotros en la unidad 3 cuando estudiamos la restricción presupuestaria. El límite presupuestario o restricción presupuestaria no es otra cosa, ¿verdad?, que el límite que nos impone nuestro ingreso, ¿verdad? Su restricción presupuestaria del consumidor, estamos hablando, es un conjunto de combinaciones posibles de todos los bienes que puede adquirir un individuo gastando prácticamente todo su ingreso. En la teoría del consumidor, revela que el individuo va a elegir el conjunto de bienes que le reporte el máximo beneficio o la máxima satisfacción. La restricción presupuestaria especifica, como habíamos dicho en el concepto anterior, las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor, ¿verdad? Entonces, la restricción presupuestaria lo que nos muestra es las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor. Y aquí tenemos nuestra restricción presupuestaria. En esta unidad nos menciona que la representación gráfica de la restricción presupuestaria normalmente suele denominarse también recta de balance. Podemos decirle indistintamente o restricción presupuestaria o recta de balance. Cuando se representa gráficamente ya, se le denomina recta de balance. Y la recta de balance muestra las combinaciones máximas de bienes que puede comprar el consumidor, dada su renta y los precios que debe de pagar, ¿verdad? Aquí vamos viendo en este gráfico, ¿verdad? Entretenimiento y alimentos. En el caso de que este consumidor decida adquirir una combinación de 0 kilos de alimentos y 10 entretenimientos, entonces estaría optando por la combinación A. Y así
vamos viendo las distintas combinaciones que son accesibles para este consumidor, teniendo en cuenta su ingreso. ¿Y qué es el equilibrio del consumidor? Nosotros habíamos visto anteriormente el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado estaba dado, para rememorar, ¿verdad?, en la intersección o el cruce entre la curva de la oferta y la curva de la demanda. Ese sería el equilibrio del mercado, donde el precio y la cantidad dada, cuando se interceptan o la misma, el mismo punto de la curva de la oferta y la demanda, eso llamábamos equilibrio en el mercado. Sin embargo, el equilibrio del consumidor, vamos a ver de qué se trata. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que un consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y una renta o un ingreso dado, ¿verdad? El consumidor se encuentra en equilibrio cuando la renta o presupuesto que dispone, cuando puede adquirir los bienes, le reportan la mayor satisfacción. Ahora entonces, no es aquel punto en donde se cruzan la curva de la oferta y la demanda como teníamos en equilibrio del mercado, sino aquí es aquel punto en donde el consumidor encuentra su mayor utilidad. ¿Y dónde sería ese punto donde puede encontrar su mayor utilidad? Dice, el equilibrio se obtiene de aquella combinación de los bienes que podemos llamarle X e Y, que estando al alcance del consumidor, o sea, dentro de su presupuesto, le permite obtener el mayor nivel de utilidad. Es decir, aquel punto, ¿verdad?, va a ser donde se va a encontrar la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. La cesta óptima de consumo o el equilibrio del mercado, perdón, el equilibrio del consumidor sería justamente entonces este punto en donde se interceptan la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Esta recta con pendiente negativa que vemos aquí en el gráfico sería la restricción presupuestaria del consumidor. Y estas curvas que vamos viendo son las distintas curvas de indiferencias de este consumidor. La curva de indiferencia que está por debajo de este punto E también se intercepta con la restricción presupuestaria, pero no es la que le ofrece o le otorga una máxima satisfacción, porque tiene otra curva de indiferencia más elevada que le reporta una mayor satisfacción y también se intercepta con su restricción presupuestaria, o sea, está dentro de su restricción presupuestaria. En este caso, le nombramos con la letra E minúscula. Y este sería el equilibrio del consumidor. Este punto sería el equilibrio del consumidor. Una curva de indiferencia que está ya por encima de la restricción presupuestaria ya es inalcanzable en ese momento, teniendo en cuenta el ingreso o la renta de este consumidor que estamos viendo, ¿verdad? De repente, si aumenta su ingreso, entonces probablemente va a optar por las combinaciones ya de la curva de indiferencia número 3. No debemos de olvidar que todo esto que vamos viendo siempre son modelos económicos, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a nosotros teniendo en cuenta todos los productos y todos los bienes con los que cuenta la economía, poder nosotros graficar nuestra curva de indiferencia nos va a resultar probablemente difícil, ¿verdad? Pero si simplificamos o llevamos a un modelo diciendo, bueno, voy a estudiar un poco sobre dos variables, sobre dos productos, de repente, en este caso, como está estudiando alimentos y entretenimientos, va a ser posible que nosotros podamos ver cuál de estas combinaciones son preferibles para nosotros como consumidores, ¿verdad? Aquí
en este gráfico nos muestra la influencia de una subida del precio de los alimentos en las demandas, ya sea de alimentos y entretenimiento. Cuando sube el precio de cualquiera de los bienes, lo que pasa es que se reduce o se desplaza para la izquierda nuestra recta de balance. ¿Por qué? Vamos a decir, ¿por qué siendo que no disminuyó nuestro salario va a disminuir nuestra recta de balance? Disminuye porque en realidad la compra real que nosotros podemos realizar hoy día cuando sube el precio de un producto es menor a aquella que podíamos realizar cuando era un precio más barato, ¿verdad? Vamos a suponer si nosotros ganamos un 100.000 guaraníes en el día y nos gustaba mucho tomar una coca con un sándwich, ¿verdad? Y esa coca estaba a 5.000 y el sándwich también 5.000, podíamos de repente comprar 10 combinaciones de esos productos, ¿verdad? Pero si de repente aumenta el precio de la gaseosa y del sándwich o de la gaseosa solamente, ¿verdad? A 10.000 guaraníes, la capacidad real de compra se ve ya disminuida. Y eso es lo que nos muestra esta recta de balance que se desplaza en lo que corresponde a alimentos hacia la izquierda, ¿verdad? Porque lo que sube es el precio de los alimentos y por eso también ya disminuye la cantidad de cestas que podemos adquirir, que anteriormente cuando el precio no había aumentado, podíamos adquirir una mayor cantidad de un mayor conjunto de estos dos bienes. Y hoy día, si aumenta el precio de uno de ellos, tenemos que renunciar al consumo en una menor cantidad de esos bienes, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra este gráfico. Por último, tenemos el excedente del consumidor. El excedente del consumidor de un bien es la diferencia entre la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar por la cantidad del bien que demanda y la cantidad real que paga. ¿Qué significa esto? De repente, cuando nosotros tenemos una alta necesidad de un bien o servicio, estamos dispuestos a pagar un precio más elevado que aquel que realmente es su precio del mercado, ¿verdad? Si vamos a suponer, tenemos un dolor de muelas intenso, ¿verdad? Y para que nos extraigan ya esa muela, estamos dispuestos a pagar 500.000 guaraníes, porque es intenso, ¿verdad? Y, sin embargo, el precio de una extracción de muelas en el mercado es de 100.000 guaraníes. Esa diferencia entre lo que estábamos dispuestos a pagar y el precio del mercado es lo que sería el excedente del consumidor. Espero que les haya servido mi súper ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese precio que nosotros en principio estamos dispuestos a pagar y la diferencia con aquel precio que realmente es en el mercado es lo que llamamos excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor es el área sombreada que está situada por debajo de la curva de la demanda y encima de la línea de los precios, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra línea de precio de ese bien y todo el área que está por encima del precio real y aquello que nosotros estábamos dispuestos a pagar es lo que sería el excedente del consumidor, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos terminando nuestra clase que es sobre el tema del día de hoy, que es teoría del consumidor. Como les dije, esto se profundiza mucho más en la materia microeconomía. Y después de esta clase les voy a estar esperando a todos en el foro para que puedan ustedes presentarme sus consultas o sus dudas para poder aclararlas. Hasta las 8:40 vamos a estar en el foro. Por favor, les invito a todos que pasen y me puedan hacer sus consultas tanto del trabajo práctico o del tema del día de hoy, ya que vamos